Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, el programa de análisis, de información y de propuesta, obviamente, de temas económicos y políticos en nuestro país. Me acompaña, como siempre, César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? Bien, Guido. ¿Todo bien? Semana muy movida en Muy Medio movida. Oriente, Así es. con sorpresas, y creo que debemos empezar con el tema de Siria, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, se cayó finalmente desde el levantamiento sirio, que fue más o menos a principios del 2014, Bashir Arafat, Bashir Al-Assad, 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 Bashir al-Assad, Assad. exactamente, hijo de uno que ya había sido dictador en Siria, de esta secta o grupo étnico minoritario, los alawitas, y que ha resistido en el poder en Siria a punta de inclusive guerra química, persiguiendo y encarcelando y matando de una manera impresionante, y siempre gozando del apoyo, lo que le permitía estar en el poder, la capacidad bélica rusa, el apoyo ruso, el apoyo de Putin y los Hezbollah. Ambos eran sus dos grandes brazos. Hezbollah con toda la logística que proporciona Irán, ¿no? Irán, exactamente. Con eso él se había sostenido. ¿Qué pasó? Bueno, primero que sorprende que después de 13 años, en 5 días se caiga. En 5 días. En 5 días. Pero ¿qué ha ocurrido? Que los mandamases de sus Fuerzas Armadas desistieron. Y la pregunta es, ¿desistes así de gratuito? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué han desistido? ¿Por qué abandonaron? Y bueno, lo que se comenta en Europa es que ha habido acá un acuerdo con OTAN de esos 5 jerarcas del ejército sirio, y que ellos abandonan y prácticamente ya entregan la capital, entregan el gobierno. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces la pregunta es quién gana, quién pierde, qué sigue. Es importantísimo. Ahora, también hay que tomar en cuenta que esta decisión de los 5 generales que tú muy bien señalas, también es un análisis que ellos deben haber hecho de que el desgaste militar ruso en Ucrania reducía la disponibilidad de apoyo y de armamento para sostener al gobierno sirio. Y la debilidad también de Hezbollah, la debilidad de Irán, ¿no? Exactamente. Entonces, ya, como dice, sacaron cuentas y no... En su guerra con Israel. Claro. Y entonces, entre Israel tumbándose a Hezbollah y a Irán, y Ucrania debilitando a Rusia, ahí estos señores han dicho, a ver, sumamos y restamos, y no da. Somos vulnerables, ¿no? Somos vulnerables. Mejor acá hacemos un pacto, nos vamos tranquilos. Por supuesto va a haber protección para ellos, eso es lo evidente que va a haber protección para ellos. El tema es qué es lo que viene, ya, porque, digamos, la cabeza de este grupo insurgente que ha tomado el poder ha salido en CNN. Sí. El mensaje a la nación. Mientras que Estados Unidos, a su grupo, él, que es un grupo, facción que salió de Al-Qaeda, al igual que ISIS, primo hermano de ISIS, está declarado por Estados Unidos, tanto el grupo como él, como el que los dirige, como terroristas internacionales. Así es. ¿Y cómo da mensaje a la nación en CNN? Entonces, acá él ha venido con un discurso pacificador al interior. Claro, un discurso además muy moderado. Sí, sí, sí. Arrancó siendo un radical extremo, ISIS, era Al-Qaeda, y hoy en día se ha ido corriendo y corriendo y corriendo, y entiendo que la duda es si esto es una posición para captar el apoyo de grupos moderados en su lucha por derrocar al gobierno, o si efectivamente vamos a encontrar dentro de las próximas semanas o meses un gobierno sirio de convocatoria, de estabilidad, que es la gran duda que tiene todo el mundo, ¿no? Mira, lo que parece que él tiene la vocación, ¿por qué? Porque tiene el ejemplo de Libia. A la caída de Libia hay tantos grupos en disputa, se convirtió en un caos. Total, absoluto. Entonces sí, creo que él ha entendido eso, pero creo que él no tiene ni la certeza si lo puede manejar, porque también hay muchos grupos ahí y podría ocurrir lo mismo que Libia. Claro, además, dentro del territorio sirio no hay que olvidarse que hay una parte está controlada por Turquía, otra parte está controlada por los kurdos. Claro. Y si hay alguien a la que yo no le tendría ninguna gana de enfrentar, es a los kurdos. Porque esa es una población muy brava. Y claro, y es una minoría en la frontera Turquía-Siria, que la propia Turquía, con todo su poderío que lo tiene, no ha podido derrotarlos, ¿eh?
a No, pesar de que son claro, enemigos claro. permanentes. Es que ellos son un típico caso de una nación sin territorio, porque una parte del Kurdistán es territorio Claro, turco, otra parte es sirio y la otra parte es iraquí. claro. Y ahí están partidos en tres territorios, digamos, distintos. Y el sueño de los kurdos es crear el Kurdistán, o sea, tener nación y país, es decir, pueblo, cultura Territorio, y territorio. claro. Entonces, ahora, ¿qué saldrá? ¿Quién se beneficia? Yo creo que nadie lo sabe, ni siquiera el grupo insurgente que tomó el poder. Exacto, No tiene la seguridad de poder manejar. Por ahí es su discurso, digamos, de pacificación. Yo creo que podría ser sincero, pero más que todo muestra una debilidad que no tiene el control. Si tuviera el control fuera autoritario y jerárquico como son estos grupos islamistas. O los talibanes cuando tomaron Claro, Afganistán, claro, claro. acuérdate que pum, impusieron reglas inmediatamente, ¿no? Claro, y eso creo que lo ha entendido Estados Unidos, por eso le da cobertura a CNN, claro, no es republicano, CNN es demócrata, pero al final es americano. Sí, claro. Entonces, de hecho, entienden, mira, esto no es que Israel pues para celebrar, ¿ah? Ahora, Es Israel ha estado atacando toda la zona de los Altos del Golán que y la consigue, zona, y ha estado atacando y reduciendo la capacidad militar de Siria por el temor que si estos grupos tomaban... que era la vía por la cual pasaba Exactamente, la logística de Irán a Hezbollah al Líbano, ¿no? exacto, Pero ahora tampoco no saben qué es lo que han creado, porque ahora, exactamente. ¿en qué cosa termina eso? Por eso la cautela americana de darle inclusive tribuna. Yo Claro. escuché en la televisión española, decía, pero si hasta se ha disfrazado de Zelensky, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Es un Zelensky árabe, sí. digamos, ¿no? Ahora, Entonces, los perdedores son los rusos, ¿eh? Han tenido que sacar toda su flota del puerto, claro, la facilidad portuaria que les había claro, entregado Bashir Arafat y que ahora han retirado, están sus naves en alta mar al Líbano, digamos, porque no saben si el nuevo los va a perseguir, va a llegar a un acuerdo, qué va a pasar ahí. Así claro, como tú y yo no sabemos qué va a pasar y nadie, no, los nadie rusos sabe, tampoco. claro, entonces, cautela, ¿qué hará Trump? ¿A dónde apunta? Está bien Claro. su preferencia en Netanyahu, pero esto acá no sabe qué va a ocurrir. Ahora, lo interesante para nosotros como peruanos es, al margen de, evidentemente, que aquí hay una primavera democrática en el sentido que se han vaciado las cárceles de gente perseguida, de gente maltratada, de gente, digamos, en situaciones extremas en las cárceles de Siria. Más allá de eso que nos parece bien, hay un tema que nos sorprende. ¿Cuál es? Ni el oro ha dado grandes saltos, Ni el petróleo. ni el petróleo ha dado grandes saltos. Como que el mundo ya procesó esta inestabilidad política que la tenemos cada vez en más sitios y que los temas de precios internacionales de productos sensibles, como tú dices, el petróleo y el oro, no se han visto afectados Sí. de manera significativa, ¿no? Así que veremos qué pasa. No se ha completado la semana. Así es. Cautela, los mercados están cautelosos. Los mercados están esperando a la expectativa como lo está todo el mundo en este momento. Claro, y ahí nos vamos a Estados Unidos con el asesinato del CEO de una gran aseguradora, United Healthcare. Eso ha sorprendido a más de uno, ha generado mucho temor en Estados Unidos porque una persona tomó, yo usaría la palabra, no sé si estás de acuerdo conmigo, es una forma de venganza. Claro, por ¿No es supuesto. cierto? Es una Además, forma... su declaratoria es esa. Claro, No es que estamos suponiendo. Él afirma y cuenta el caso de su madre, que exactamente. había sido, digamos, prácticamente abandonada por las compañías de seguros y que justamente era la empresa en la cual el señor que ha asesinado, Brian Thompson, él presidía. Claro. O sea, fue dirigido, es una venganza. Ahora, lo que me sorprende es que ha salido una serie de gente en TikTok a apoyar esa posición y a criticar la actitud de las compañías de seguros americanas. Es que existe inclusive la famosa frase, ¿no? No has leído las letras chiquitas del contrato claro. de tu compañía de seguros. ¿Y qué está detrás de ese comentario de que, cuidado con las letras chiquitas? Porque muchas veces la compañía de seguros te dice de todo, que te va a dar todo para que firmes la póliza, y el día que vas a pedir tus beneficios, te dicen, no, en el párrafo chiquito, número tal, ahí dice que eso
no está cubierto. Mira, y en Estados Unidos las compañías de seguros que te exigen copagos, los copagos son elevados. Yo tenía una experiencia de un caso de llevar a una persona a la Mont Sinaí, vísperas de Navidad, con seguro, supuestamente, con seguro. Entonces, un amago de supuestamente un infarto, que no lo era. 10 de la noche salió 6 de la mañana a tomar desayuno. Regia la atención. Extraordinaria la factura. Con seguro, $18,000. Wow. Solo exámenes. El copago que le llaman. El copago, $18,000. No hay ninguna intervención más allá de pruebas. Entonces, eso te da una idea cómo se compartan las compañías de seguro, lo caro que cuestan y no tener seguro en Estados Unidos de salud. Sencillamente te espera la muerte. Pues, ¿no? Sí, claro. Eso refleja toda esta actitud de simpatizar con alguien que ha cometido un asesinato, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, nos parezca, ¿no? Eso es un asesinato producto de una venganza porque una compañía de seguros abandonó a su madre en la peor de las circunstancias, que los llevó como familia a la quiebra. Claro. Y ahora, y lo otro sorprendente es el poder capturar a la persona. Bueno, eso ha sido ya de siglo XXII. Claro, porque lo que se tenía era una imagen en la cual se veían los ojos, una ruta en bicicleta, se metió 1 metro y esos eran los datos. Y con eso han podido atraparlo, y no es que hayan atrapado a cualquiera, tipo lo que ocurre acá con la Policía Nacional, que el ministro de Justicia es el ministro de Interior celebra, sino era la persona, de tal manera que él mismo ha declarado todas estas cosas que estamos diciendo. Y que no estaba en la ciudad donde se produjo el asesinato. Por supuesto, está en Pensilvania. Está en Pensilvania. Claro. Y lo han encontrado en Pensilvania y lo han capturado allá. Claro. Eso es impresionante. Muy bien, eso dice muy bien de la policía americana y lo que significa la investigación. Claro, bueno, y contar con la infraestructura, ¿no? Claro. Porque vía los ojos lo han identificado. Imagínense lo que es de sofisticado esto. Muy bien, muy bien. Bueno, acá no podemos con el tren de Aragua, ¿no? Ya veremos. Y el señor Cerrón lo encontramos. Y Nicanor tampoco, se nos ha traspapelado. Bueno, en el siguiente bloque seguiremos, porque nos ha quedado algún tema internacional que vale la pena dar una vuelta sobre vale eso. La pena tocar el temita. Regresamos después de este bloque. En el bloque anterior hicimos mención a internacionales, había más, y en ese más nos pasamos a la Argentina, en el cual el senador Edgardo Kuelder, hoy día, justamente jueves, ha sido expulsado del Senado. La palabra es desaforado, ¿no? Desaforado. Tal cual. Así, y ahora vale la pena reflexionar qué ocurrió. Primero contar la historia y luego cuál es la consecuencia de esto. Exacto. Porque esto lo va a perjudicar al gobierno de Milei. Y además, yo creo que perjudica también al kirchnerismo, ¿no? Kirchnerista. Pero mira, ocurre. Primero el señor, él es de la provincia de Entre Ríos. Ajá. Entre Ríos es muy cercano al tipo de frontera con Paraguay, inclusive con Uruguay. Y con hay una ciudad que se llama Tres Fronteras. Claro. Que es el centro más importante de Sudamérica de contrabando de lo que pidas. Claro, entonces, el que es de Entre Ríos, senador de 2019 de Entre Ríos, lo pescan yendo a Paraguay con su secretaria, y me parece que es un soplo que le capturan $200,000. En efectivo, en un maletín. Claro, que no saben explicar. Entonces, estamos en política, no estamos en un juego de infantes, y en la política lo que dicen, bueno, él que era justicialista en el Senado y comienza a votar en línea con el gobierno de Milei, ese dinero viene de soborno seguramente por votar en ese sentido. Claro, le compraron el voto, ¿no es cierto?, al señor del grupo del justicialismo y anda votando a favor de Milei. Claro, entonces, venga para acá. Y hoy día jueves justamente se va la sesión del desafuero. Ya fue desaforado, esta tarde se ha desaforado, pero la pregunta que sigue, porque crea una vacante de un justicialista alineado con el kirchnerismo en teoría, pero en la práctica votando con el gobierno. Exacto. Bueno, el relevo es de un kirchnerista. De un justicialista kirchnerista, donde además la señora expresidenta, ¿no es cierto?, ha ganado hace un par de días el liderazgo nuevamente, ha retomado el liderazgo del Partido Justicialista. La han elegido como la líder y vocera del Partido Justicialista y jefa de la oposición al gobierno de Milei.
Entonces estamos hablando de que acá la guerra política recién está iniciándose, ¿no? Con acuerdos en el camino. Mira, yo he estado siguiendo el tema y he conversado con una gente de Argentina. Hace 2 semanas a Cristina en segunda instancia nuevamente la condenaron. Así es. Pero falta la Suprema. 6 años. Sí, pero falta una instancia más. Entonces, en el Congreso argentino, los macristas promovieron una ley tipo fútbol, 2 tarjetas amarillas y igual roja. Entonces, no puedes postular porque ya lo que aspira a postular al Senado y tener un blindaje en la próxima legislatura que se inicia el otro año. Pero de repente, los votos de la gente de Milei la apoyaron a Cristina en negativa de esa ley. Y la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Cómo eran los Milei? La gente cercana a Milei está con Cristina. Y entonces, ¿qué hay detrás de eso? Y la respuesta vino porque conversé con varios periodistas de Argentina y decían, Milei no tiene partido. Milei sabe que necesita una estructura para blindarse cuando se vaya. ¿Quién tiene estructura para blindarse? Macri. Porque Cristina Kirchner, por sus 2 periodos, más ahora de presidenta y ahora como presidenta del Senado y vicepresidenta, está súper judicializada. El único que no está judicializado es Macri. Entonces, él tiene control del Poder Judicial argentino. Y Milei está tratando de partir al partido del PRO, que es de Macri, para poder tener esa protección que él necesitaría a futuro y tener también a justiciar a sus enemigos. Sí. Pero ahora necesita votos de los kirchneristas en los diputados y en senadores. Y ha habido un canje aparentemente en eso. Puede ser algo sumamente interesante, porque además da toda la impresión, en la línea de lo que tú estás planteando, que lo que quiere Milei es, digamos, reducir su dependencia con el PRO y con Macri, que le marca el paso de qué hacer y qué no hacer. Claro. Y Macri Milei, se siente la necesidad de disminuir el peso y la potencia del grupo PRO que es de Macri, ¿no? Que ahora van más allá, dice, quieren copar el Macri. Él quiere agarrarse el Macri, ya tiene a la Patricia Bullrich en su gabinete, claro, que venía del PRO, quiere apropiarse. Está peleado ahora con Macri. Sí, se hay mucho conflicto entre pero también se ha que genera un problema en el kirchnerismo, porque la pregunta es, ¿y quién es el nuevo candidato kirchnerista en la próxima presidencial? Que comienzan a perfilarse. Ese perfil es Axel Kicillof, que fue ministro de Economía del segundo gobierno de Cristina y que ahora es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cargo importante, ¿eh? Claro, ¿no? Y que parece que tiene llegada dentro del kirchnerismo y que podría ser el candidato. Pero no le ha gustado esto, quiere a Cristina fuera de esto. Entonces, ahora no se habla Cristina con Kicillof. O sea, Macri con Milei peleado, Cristina con Kicillof peleado. Bueno, cosas importantes que ocurren en la política, es bueno mirarlo de afuera. Un escenario típico latinoamericano que todo el mundo mira a las elecciones futuras, ¿no? O sea, nadie habla del gobernar el momento, sino todos juegan a cómo manejo el proceso político para las elecciones que vienen. Típica de nuestros países, lamentablemente. Que nos deja lección para los analistas políticos de acá, que parece que transmiten en directo y en réplica de Justicia TV, todo el día se dedican a eso, ¿no? Acá hay varias partes. Bueno, el siguiente tema, no yendo de Argentina, Guido, el tema del Mercosur, haciendo alianza comercial con la Unión Europea. Y la Unión Europea había aguantado este acuerdo durante mucho tiempo, ¿no? Y lo reactiva rápidamente para llegar a cerrar un acuerdo, y ahí yo creo que la presencia de Milei es importante para los europeos. Que ha ido de mala manera, lo han saludado lejanamente, la foto casi al lado, por el que se ha sido crítico del Mercosur, pero claro, todo el resto de presidentes del Mercosur felices. Y von der Leyen, que representa a la Unión Europea, fueron felices. Claro. Bueno, es un acercamiento, en cierta forma desubica su discurso anti-Mercosur de Milei. Sí, creo que eso ha sido un golpe, ¿no? Ahora, hay un punto adicional para esta sección que nos interesa que tomen conciencia. Miren ustedes, conozco a mucha gente que me pregunta, Guido, ¿y ahora resulta que las criptomonedas también nuevamente han subido? Que el Bitcoin ha pasado la barrera de los $100,000. $100,000.
Y entonces ya pues es momento de invertir en este tipo de activos. Y la respuesta es, si quieren entrar en ese mercado, nosotros no lo vamos a suscribir porque es un mercado que tiene 1000 problemas, sobre todo de seguridad. Y muy especulativo, es un mercado muy especulativo. Así es. ¿Qué acaba de ocurrir? Una criptomoneda llamada HAWK, que estaba vinculada al blockchain Solana, estaba más o menos cotizado el monto absoluto de todo este paquete de dinero en 490 millones de dólares. En 2 días está en 60 millones. La cantidad de gente que ha perdido, miren, 490 a 60. 85% menos. Exactamente. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Y esto forma parte de una terminología nueva que me pareció interesante rescatar de los informes internacionales. Es la típica moneda pump and dump. ¿Qué significa pump and dump? Significa inflala, ¿no? Crea condiciones a través de las redes. Pump significa inflar, 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 inflar. La, digamos, cara visible era una influencer, y una vez que la hace subir, vende y tírala por la ventana. Y eso es dump. O sea, pump and dump. Inflala y tírala. Bueno, ya la niña está detenida, ¿correcto? Y aquí todo parece indicar además que más allá de un tema pump y dump está el hecho de malos manejos, que es lo que ya pasó una vez cuando el Bitcoin se cayó prácticamente al 50%. Al 50% y pico. Entonces, tengan cuidado, por favor, no se entusiasmen, ¿no? Esto es parecido a como mucha gente dice, y no es despectivo, pero mucha gente dice, cuando el señor del taxi te recomienda invertir en la bolsa, vende, ¿no? Por eso quiere decir que ya todo el mundo se ha metido a invertir ahí y se vuelve un poco peligroso e inestable. Entonces tengan cuidado, por favor, porque no los queremos afectados, y menos pues por este tipo de Eso especulaciones. Infla hasta las canciones, ¿no? Dice, sube todo lo que quieras que te pararé al bajar, ¿no? Exactamente. Eso es lo que ocurre y eso es lo que hacen los especuladores, ¿no? Pero tengan cuidado porque aquí hay especulación al máximo y crea, ¿no?, esta imagen continua de, sale publicado por todos lados, ya pasó los 100.000, ya pasó los 100.000, se ha ganado mucho dinero, sí. No se gana dinero hasta que no vendes. O sea, mientras tú sigas multiplicando cuánto tengo y ahora cada día tengo más, ahí no está tu ganancia. Tu ganancia recién va a estar el día que vendiendo ves cuánto te quedó. Y el problema normalmente es que el día que quieres salir a vender, todos han salido a vender junto contigo. Claro, y la recomendación para el timbero, porque esto es una timba más sofisticada, igual que la bolsa de valores, pues, juega eso al dinero que no necesites urgente. No, o sea, el dinero de pagar no, el colegio, ni la luz, no, ni el celular. Ni el celular, porque te vas a quedar de repente en problemas. No es que deseemos eso, pero nos sentimos obligados a decir mucho cuidado con esta timba brava internacional, ¿no? Complicado eso. Bueno, y finalmente se reabrió la iglesia en Notre Dame. Caramba, qué lindo. En Francia, ¿no? Y la han dejado mejor que cuando estaba antes del incendio. Y han asistido pues una serie de mandatarios, y el mandatario electo Donald Trump, que siempre haciendo de la suya, ¿no? Y su brazo derecho, Elon Musk, los dos sentados juntos. Claro, ¿no? Pero eso ahora te dice más todavía. Pero lo que no le ha gustado nada era la sinfónica que pusieron y dirigido por Dudamel, el venezolano Dudamel, que en varias oportunidades las cónclaves en las que convocaba Hugo Chávez con Cristina Kirchner y toda la izquierda, él era el director de orquesta. Parece que no les hubiera gustado, pero tiene un gran arraigo, un gran reconocimiento en Francia y es exitoso allá. Así que a pesar de Trump y Elon Musk, ahí estuvo Dudamel dirigiendo la orquesta que ellos escuchaban. Sonó muy bien. Sonó muy bien. Sonó muy bien. Ahora, lo que está pasando, más allá de lo que tú acabas de señalar de Notre Dame, es que ya se comienza a hablar en muchas partes del mundo de este clientelismo de la economía que está de alguna manera siendo evidente en el caso de Trump.
justamente a raíz de la presencia del señor Elon Musk acompañándolo. Mire, cada vez que se está dando un nombramiento en este momento en Estados Unidos, las acciones, los títulos valores de las empresas vinculadas al señor recién nombrado han subido 3, 4 y hasta 5% en la bolsa solo O con el sea, nombramiento. claro, y después caen, ¿no? Y después caen. Sí, pero cuidado que estamos comenzando a presenciar algo que tampoco es bueno, que es la macroeconomía del clientelismo. Claro, claro. Y diario del fogonazo mediático, Así es. que se maneja en redes, Que- maneja en radio, en televisión, en diarios. Pero bueno, ya regresaremos con el tema nacional, ya que entraste economía, que hay un montón por hablar en el próximo bloque. Así es. Regresamos. Amigos, estamos empezando nuestro bloque de temas económicos y nacionales peruanos. Y ahí evidentemente hay un punto central. Parece ser que nuestra economía finalmente va a terminar con un crecimiento del PBI alrededor de 3%. La agricultura inclusive se está anunciando que puede acabar con 3,5, que se pensaba que iba a estar en peores condiciones. Entonces, una economía que en términos de crecimiento no es un éxito, pero tampoco es un fracaso. ¿Se queda lista o no se queda lista? Pasa al olvido lo que pasó con Alex Contreras con su recesión, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces esto ya parece pues una gran bonanza, que no la es. Una gran bonanza que además está comparada, porque no se olviden ustedes que este 3% es con relación a lo que se produjo el año anterior. Claro. Y el año anterior fue un año caótico por temas de clima, por temas de anuncios de Fenómeno del Niño devastador, etcétera, y que aguantó toda la economía. Entonces, este es un 3, sí, insistimos, aplaudimos un poquito, pero con cuidado, ¿no? Un poquito nomás, porque tiene que ver mucho también con los precios de los minerales, los productos tradicionales. Exactamente, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿habrá cambios en el equipo económico? Yo imaginaba que sí, antes de esto. ¿Eh? Antes de esto, ¿no? Antes de esto, y antes de una cosa que acaba de ocurrir hace 2 días, apareció Dina Boluarte dándonos un mensaje a la Nación en privado, con el señor Santibáñez al lado, y al otro lado el señor Arista. Ah, eso es un aviso de que queda, ¿no? Claro, entonces yo creo que queda. Pero si hubiera relevo, porque muchos juegan al relevo, porque está bien el 3 y el 4 de déficit fiscal. Eso, pues, está tapadito y calladito, ¿no? Claro, O sea, destacan crecimiento, pero ojo, tenemos un déficit fiscal de 4 puntos, ¿ah? Entonces, y había una crítica al Banco Central diciendo que el presupuesto de la República tiene demasiado gasto corriente, y entonces eso sencillamente es un señalamiento al manejo económico del señor Arista, al manejo de caja fiscal, Sí, que claro. él es imperdonable porque él ha sido viceministro de Hacienda en varias oportunidades. Y sabe perfectamente lo que está haciendo. Claro, entonces, dispendioso. La pregunta es si viniese alguien nuevo, ¿va a poder acortar el déficit fiscal? Yo pienso que no. No. Porque esto requiere de una convicción política desde el punto más alto y toda la estructura del ministerio, del gabinete, tendría que estar convencido de que el país requiere reducir ese déficit fiscal. Y yo lo que percibo es que es todo lo contrario. Claro, y el ministro de Economía, nos olvidamos pues de un Silvarruete, ¿no? No hay plata. Se acabó, no había plata, ¿no? Y él prácticamente como el premier, ¿no? Exactamente. Pero eso no existe ahora. Nos está faltando, digamos, una convicción política muy clara de que las reglas macroeconómicas y los equilibrios macroeconómicos son importantes para el progreso de un país. Y eso es lo que estamos perdiendo de vista. Miren, el último acuerdo final, la aprobación del presupuesto, ¿no?, del año 25, se ha retirado más o menos, aquí tengo el dato, 1.814 millones de soles de inversión y se ha destinado a incrementar el gasto corriente. Que si sumamos aumentos de gasto corriente por aquí y por allá, más o menos son 4.000 millones de soles incremento en gasto corriente, con un agravante, César, que cuando tú ese gasto corriente te lleva a remuneraciones, a beneficios, a bonos, que es promesa permanente de la Presidenta de la República. Exactamente, pero después el que venga no los puede eliminar. Por supuesto. Porque si hay algo que no se puede eliminar es eso.
Y entonces cuando alguien quiera ajustar o corregir, me refiero después del 26, porque antes del 26 no percibo que haya esa intención, va a ser muy complejo, ¿no es cierto?, estabilizar las cuentas fiscales Estamos del país. retornando a un pasado que nos habíamos olvidado, los presupuestos Desfinanciados, desfinanciados. desequilibrados o equilibrados con un Con deuda. maquillaje muy bonito que dice, bueno, el resto se va a cubrir con deuda. Claro, Y entonces en la ley de financiamiento ¡pum!, se claro. lanza y ahí va. Y entonces eso explica por qué en los 90 teníamos un problema gravísimo que era deuda externa. Así es. Nuestro problema era deuda externa. No, es falso. El problema no es deuda externa. El problema es que te endeudas de una manera desquiciada para cubrir el déficit fiscal. O sea, la verdadera causa de la deuda externa cuando nos ha asfixiado a un país como el nuestro es que hemos tenido años sucesivos de este tipo de políticas. Y eso fue más de 20 años, ¿no? Más Desde de el 20 gobierno años. militar, Exactamente. segundo gobierno de Belaúnde, gobierno de Alan García, el cual llegó al sumum del déficit fiscal, Exactamente. y luego viene el ajuste. No queremos volver pues, a esas épocas. Exactamente. Ahí está el gran problema, cuando lo que se tiene que hacer en un país como el nuestro es justamente reducir lo más posible el gasto corriente para que ese dinero sirva para generar inversión productiva, recursos nuevos y de esa manera poder pagar buenos sueldos. Ahora, en economía, tiene que ver una cosa que está relacionada con esto. Desde el año 97 se otorgaron concesiones con contratos que se llaman contratos BUT. Construye con tu plata, aprópiate, opera, y cuando termine el periodo que te voy a decir, te lo transfieres los bienes al Estado. Claro, porque no son para perpetuidad. Claro, entonces no son a perpetuidad. No lo son. Y eso se hizo porque en ese momento se empezaba a cuestionar la privatización. Y entonces el discurso político era, pero al final el Estado se va a enriquecer con más activos que va a poner el dinero al privado. Exacto. Entonces, comienzan a vencerse contratos más o menos entre 2030 y el 2033. Se comienza a vender ese tipo de contratos. Y ahora hay una presión. O sea, hay un retorno de la presencia del Estado Así es. en todos estos activos porque ya se vencen los 30 años. Claro, y no son pocos, ¿ah? Transporte de gas natural Camisa-Lima, distribución de gas natural en Lima y Callao, línea de transmisión que involucraba a Moquegua, Puno y Tacna y Arequipa, línea de transmisión Mantaro-Socabaya que interconectó el sistema centro-norte con el sistema sur, para empezar. O sea, regresamos a un sistema que a algún presidente puede encantarle. Claro, entonces, revender esos activos. Claro, pero digamos, en este momento tú habrás visto una gran presión de que faltan reservas de gas, Exacto. Que hay que construir un gasoducto, pero ¿a cambio de qué? Renueva anticipadamente el contrato. Alárgame la vida de este contrato. Claro, renueva el contrato en este gobierno, que entiende poco o nada, que no tiene ninguna voluntad y se somete a dictados de grupos de interés. Entonces, ahí si vamos a una recomendación o una afirmación hasta sentenciosa, diría, eso no va a hacer este gobierno. No puede hacer eso. La propiedad pasará al Estado. El Estado los venderá, generará caja. Exacto. Se quedará con ellos, habrá una discusión. Los podrán otorgar en concesión nuevamente, es otra discusión. Exacto. Pero sencillamente que los postergo para adelante. ¿Alargo el contrato? No. Claro. El contrato tiene que renegociar. Claro, y en las mejores condiciones para el Por supuesto, porque del ingreso hoy día que tienen estas empresas, de cada 100, 80 es recuperación de capital y margen. Cuando termine el contrato, eso no existe, es 80. Claro. Entonces lo que quedaría es el costo del 20, que es operación y mantenimiento. Eso hay que discutirse. Y eso bajaría tarifas de una manera alucinante. Sí, claro. Entonces, alucinante bajarían las tarifas. Y si es que se necesita nueva inversión, pues te hago otro contrato con otra infraestructura. Pero pones nueva plata. Claro, ponme la plata. Ponme plata fresca. Por eso te reconozco, claro, lo anterior no. Claro. Parece lo que está pasando, que en un momento me mencionas el régimen agrario. Bueno, el régimen agrario, déjame decirte, yo soy, digamos, de los que aplauden la ley que promovió la inversión en agroexportación, porque nos llevó de 700 millones a 10.000 millones de exportación. Somos el número 1 en arándanos, el segundo en paltas, el tercero en uvas, y podemos seguir. Bueno, en el gobierno de transición del señor Sagasti se eliminaron los beneficios tributarios
para la agricultura, particularmente para la agroexportación. Ok, se eliminaron. No me gustó esa eliminación. ¿Y por qué? Porque evidentemente iba a producir lo que se ha producido, que se ha reducido fuertemente la inversión privada, habilitando nuevas zonas desérticas de la costa peruana, porque ahí, en el desierto de la costa peruana, es donde se ha producido la mayor cantidad de inversión pro agroexportador. ¿Ok? Y entonces ahora el Congreso de mi país quiere revertir esa ley, esa revertida ley y regresar a la inicial. Con un impuesto a la renta preferencial. Con un impuesto a la renta preferencial. Miren, digámoslo bien clarito. Imagínense un señor, imagínense que acá mi gran amigo César Gutiérrez tiene 1000 hectáreas de uva y que fue creciendo con esas 1000 hectáreas con el régimen antes que lo cambiara el señor Sagasti. Pues bien, ganó dinero, nos parece fantástico, invirtió y llegó a hacer estas 1000 hectáreas. Y ahora el Congreso le va a devolver este trato preferencial de impuestos a sus 1000 hectáreas. Y mire, y cuando se dio ese régimen de impuesto a la renta preferencial, se planteó un horizonte. Exacto. Y se supone que ese horizonte había sido calculado en función del tiempo necesario que recupere, sea competitivo y exporte. Exactamente. No puede ser a perpetuidad. No puede ser a perpetuidad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, señores congresistas que quieren impulsar la agroexportación? Muy fácil. Decirle, por ejemplo, al señor Gutiérrez, oye, tus 1000 hectáreas que ya recuperaste tu inversión y ganaste muy bien, lo cual nos parece fabuloso, esas ya no son sujetas a este nuevo beneficio, pero sí las próximas 500, 300, 1000 o 2000 que quieras hacer, por supuesto que por los próximos 20 años tienes ese beneficio. Y entonces vamos a generar dos cosas. Primero, no vamos a afectar la caja fiscal. Y en segundo lugar, vamos a fomentar nuevas inversiones, nueva capacidad productiva, nuevas exportaciones para todo el país. Esa es la lógica, ¿de acuerdo? Poner la zanahoria allí delante para generar el atractivo a la inversión privada. Si ganaste, ya ganaste. Bienvenido, te estabilizaste, eres competitivo, en buena hora. Exactamente. Ahora otra inversión y te respeto lo mismo. Y te doy lo mismo. Y eso es lo mismo pues que estábamos hablando de los contratos de concesión. Exactamente, lo mismo en las concesiones. Ya recuperaste tu dinero cuando hiciste esa línea de transmisión. No quieras quedarte 30 años más ganando lo mismo y recuperando ¿qué? Si ya lo recuperaste, ya la inversión se recuperó. Si te pagaba 100, 80 de inversión, 20 de operación pendiente, te pago 20 de operación pendiente. Si quieres te contrato a ti mismo. Y si quieres otra inversión, perfecto, te la reconozco en las condiciones primigenias, pero sobre la no inversión. Exactamente. Bueno, en la última hora que seguiremos hablando de economía, pues se quedaron unos temas en el tintero todavía. Así es. Bueno, prometimos en este bloque seguir hablando de economía local y lo primero que viene a la mente es el puente de Armendáriz. Uy, el puente de Armendáriz no se cayó, se desplomó. El contrato. Se desplomó el contrato. Bueno, va a ser un monumento al desplome del contrato, ahora bien raro, ¿no? El contratista que ha tomado el servicio con la Municipalidad de Miraflores, una empresa que se llama Incol, socio de Obra INSA en las obras de Moquegua, que hoy están siendo procesadas con el tema de Martín Vizcarra. La pregunta es que no repararon que la empresa estaba procesada. Van a decir que no tenían ningún veto a participar. ¿Cómo es esto? Sí, pues además bloquearon todo lo que es la bajada de Armendáriz, y yo no sé si ustedes han tenido oportunidad, pero el caos vehicular adicional a todo lo que estamos mencionando, parece que no hay ningún criterio de planificación. La palabra planificación en el país, alguien la borró del diccionario. Es mala palabra. No, es mala palabra. Es como decir una lisura. Claro. Y señores, no, hay que planificar. Toda acción de gobierno tiene que estar planificada. Y cuando digo de gobierno me refiero local, regional, nacional. O sea, la planificación es fundamental. Las grandes empresas en el mundo lo que más hacen es planificar.
Mira, y esto puede ser el gran detonante para poder darle la inhabilitación al alcalde Miraflores, que ya estaba en curso. Faltaba un punto. Yo creo que este puede ser el punto. Sí, pues. Y ahí yo creo lo Ahora, van a revocar de todas maneras. Ha cometido una cantidad de errores este señor alcalde. Demasiado. Sí. Ahora, el Estado es bien laxo en eso. No es la primera vez que ocurre eso. Ha habido cosas más grandes que pasan desapercibidos. Por ejemplo, en el año 2012 se otorgó una concesión de una línea de transmisión entre Moyobamba y Iquitos. Ups. 500 millones de dólares. Wow. La empresa que gana, que era una empresa española que se llama Isolux, estaba en insolvencia en España. Y se le otorgó. O sea, no hay una precalificación, evaluación de institución financiera de la empresa, no. Incot, que es la empresa que ha contratado el alcalde, también está en insolvencia. O sea, ¿cómo puede ser posible que gente del Estado puede contratar con empresas que están en insolvencia? No, eso es inaceptable, pero eso te lleva a hacerte preguntas complicadas, ¿no? Vinculadas a cómo paso por agua tibia una situación de ese tipo y te doy un contrato de esas características, ¿no? Ahí las sospechas son gigantescas. Y eso va nominado también para el Poder Judicial Sí, Libre. claro. Y creo que entramos a la sección Justicia TV, ¿no? Oye, Inevitable. claro, ¿no? inevitable, ¿no? Inevitable, porque todo parece indicar que el señor Hernández y los señores de Obraínsa no van a parar de señalar todas las corrupciones del señor Vizcarra y sus panetones. Ahora el señor Vizcarra lagarto. Se ha puesto a vender panetones, el panetón lagarto, me han dicho. Ahora es sorprendente la cantidad de gente que ve el video en TikTok y los likes. Los likes llegaron a cerca de 700.000 likes y el número de vistas superó el 1.000.000. Eso realmente es también sorprendente, ¿no? No sé qué palabra usar, pero creo que la más apropiada es caradura, ¿no? Sí, ahora la pregunta es, ¿está inexorablemente la condena a Vizcarra? Porque estamos en primera instancia. Podría haber una condena. Es potestad de la sala en esta condena decir si inmediatamente va a prisión o lleva a la segunda instancia en libertad. Yo creo que lo más probable, por las muy buenas conexiones que diseñó y construyó el señor Vizcarra en la Fiscalía y en el Poder Judicial, yo creo que se va a quedar tranquilo en su casa esperando la última instancia, ¿no? Y haciendo más TikTok con su perra Morita. Exacto, más panetones, Morita, el panetón de lagarto, su peluche lagarto también que ha sacado. Sí, qué increíble, estamos en shock. Sí, no, y mira, está internacionalizado el tema porque la canción de Bebito Fiu Fiu lo ha tomado una estrella vigente en España que se llama Sebastián Yatra, que lanzó un mensaje de saludo y agradecimiento. Gracias, Presi, por darme el insumo para mi canción Bebito Fiu Fiu. Qué horror. Lanzaron en España. Y por supuesto Vizcarra hizo de nada, estimado Sebastián, ¿no? Entonces, qué horror, ¿no? En fin, pero al mismo tiempo, el señor Vizcarra, me imagino, que está esperando cambios en la legislación electoral a ver si tiene alguna forma de ubicarse, él y muchos más. Yo creo que no está perdido, ¿eh? Yo creo que si pasa inclusive con sentencia desfavorable, condenatoria, y que vive a su casa, que tú prevés, yo también... El señor Trump no tuvo la misma experiencia. Y yo creo que el TC podría levantar la suspensión que tiene, puede participar. Sería un candidato con grandes posibilidades, Vizcarra. A pesar de todo. Mira que después de lo que ocurrió él con las vacunas y con todo lo que ocurrió con los muertos del COVID, sacó la mayor votación en el Congreso. Sin duda. No, es sorprendente y es más que de esto llamativo. Ahora, esta intención del señor Luna de abrir nuevamente las inscripciones en los partidos. Se busca candidatos. Y se busca candidatos. Entiendo que el caso del señor Luna es porque su partido no llegó a inscribir en toda una serie de zonas de nuestro país donde tiene posibilidades de inscripción basado en todos los acopios nuevos que ha logrado de gente del propio Congreso que se han subido a Podemos. Claro, por supuesto. Y entonces ahora está necesitando poder inscribir. Ahora, aparte, yo creo que necesita un candidato presidencial.
Y hay varios que están en promoción, ¿eh? Sí, claro. Se vende, claro porque sí. están esperando que en la nueva legislación se pueda convocar como invitado a un candidato presidencial o una plancha presidencial. Eso creo yo que va a ser el punto central de la reapertura de inscripciones. Permitir que los partidos puedan tener cabezas de lista, o mejor dicho, candidatos presidenciales dentro de la lógica esta que tú acabas de señalar de candidatos invitados. Yo creo que eso es lo que más atrae a los legisladores en estos tiempos, ¿no? Ahora, siguiendo con Justicia TV, porque esta sección pues, tira para ser permanente, el tema del acuerdo de colaboración eficaz. De colaboración Eficaz entre ODRES y la Fiscalía. Supuestamente una acción de filibuster con su abogado Wilber Medina habría conseguido el convencer al Tribunal Constitucional para que éste obligue a la Fiscalía o a estos fiscales que lo publique. A mostrar el contrato de colaboración. ¿Hay algo más de lo que ya conocemos? Yo creo que no. ¿Qué más podría haber? Porque... No, simplemente la ratificación de lo que todos sospechamos, ¿no? Básicamente. Sí, porque esto fue la base para la penalidad que le pusieron para reparación civil. Exacto. Que fue como ascota, muy laxa, ¿no? Exacto. Tal vez lo que puede haber ahí que no conocemos es los acuerdos que tiene con la justicia brasileña, llámese Ministerio Público brasileño y Poder Judicial brasileño. Probablemente eso se conozca y veremos. Pero yo creo que más allá no se espera nada. No, yo no creo que se espere nada de tipo económico, o sea, una mejoría en los términos del acuerdo, un mayor beneficio para el Perú. No, en lo absoluto, al contrario. Eso en absoluto, hay que esperar nada. Claro. Lo único que sí podemos es enterarnos de algunos enjuagues bajo la mesa de tipo político, básicamente, ¿no? Claro, ahora, y el otro tema, si Justicia TV, Ollanta ha hecho suya las agendas de Nadine. Sí, lo mencionamos el programa anterior al final y decíamos que estábamos sorprendidos porque estas agendas contienen, digamos, testimonios de culpabilidad Claro. muy grandes, ¿no? Está apuntado cuánto recibí de fulano, cuánto recibí de... y con la caligrafía de la señora Mendoza. Verónica, ¿no? Mendoza, es que no está inmersa en el proceso. Cuando yo creo que un juez debería haber llamado a preguntarle, disculpe señora, ¿esta letra es suya? ¿Usted apuntó esto? ¿Y usted sabe por qué estos miles de dólares figuran en esa agenda? Yo creo que eso tendría que haberse preguntado. Me llamaba la atención, ¿no? Porque se repartía miles y había una anotación, Ollanta 800 soles. Sí. Su semana. Qué maldad. Pero eso es una realidad. Pero eso está en la agenda. Está en la agenda, ¿no? por eso él lo hace suyo, será por los 800 soles. Sí, claro, no creo, ¿no? Pero esta disputa judicial nuevamente se ha abierto con el nuevo nombramiento de la nueva presidenta del Poder Judicial, la señora Tello. Entonces comienza con una discusión que dice, pero le han elegido una caviar en la presidencia del Poder Judicial. Y toda la derecha se le tiró encima a la señora Tello. Ahora, primero, académicamente es una egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que así lleva una diferencia. Máster en Derecho de la propia Universidad Católica y en San Marcos en simultáneo. Entonces, académicamente tiene formación. Es una señora bien formada. Claro. No es, disculpen, con todo respeto, no es a las peruanas, ¿no? Claro. Pero el gran problema que tiene ella, y por eso la derecha la tilda, es defensora del enfoque género, defensora del aborto, defensora de la unión civil, defensora del ambientalismo. Eso no gusta a la derecha. Y eso está bien, es su parecer. Y eso lo podrá discutir. Lo importante no es sus ideologías, ¿no? O sea, lo importante es su apego a la ley. Claro, y ahora hay un tema que sí creo que va a reventar inmediatamente, su defensa de los derechos humanos y sobre su defensa de la permanencia en la Corte Interamericana y su defensa en contra de la pena de muerte. Esta noche la presidenta va a dar un mensaje a la nación resaltando que deberíamos tener la pena de muerte y va a ser inevitable que la presidenta del Poder Judicial la enfrente y ya la ha enfrentado. Entonces creo que aquí se empieza una guerra ejecutivo-legislativo entre la señora Tello y la señora Dina Boluarte. Por la formación académica, la señora Tello se la va a llevar de encuentro. Sin duda. No solamente eso, sino que más allá de estar o no de acuerdo con la pena de muerte, el gran problema que tenemos en nuestro país es que nuestro sistema de investigación, nuestro sistema de
llegar a acumular pruebas para efectivamente llegar a sentenciar a una persona y hacerla meritoria de una pena de muerte es altamente riesgoso. Alguien decía, y de la propia derecha, imagínate que le toca a Concepción Carhuacho proceso de la pena de muerte. Entonces, de todas maneras, vas a ir a ser fusilado, si electro o lo que sea. Entonces, esos son los riesgos que se toman por un poder judicial tan de baja calidad, claro. y rencoroso. No, y con una pasar. policía que muchas veces no te aporta Claro. las pruebas suficientes, no solo porque hay ahí algún arreglo o enjuague, es porque no tienen los presupuestos, los recursos, la tecnología para llegar a determinarlo. ¿Cuántas veces hemos visto que en otros países supuestamente espectacularmente capaces se han liberado personas 14 años, 20 años, 30 años después de haber sido sentenciados porque apareció un ADN que antes no había o una prueba nueva y se cambió esto? Y entonces... Y para cerrar, vamos a hacer un recuento en el pasado, porque eso ya ocurrió en el Perú, un monstruo de Armendáriz. Exactamente. Excelente discurso de Carlos Enrique Vergara para la tribuna, condenado a muerte. El señor fue fusilado, sí, ¿no? Y después nos enteramos que el señor no era culpable. Entonces, es un antecedente que debemos tener en cuenta. No, en nuestro país es demasiado riesgoso para la cantidad de injusticias que se producirían fusilando o ajusticiando personas sin tener las pruebas para estar absolutamente convencidos de que esa persona cometió tal o cual delito. Y esta disputa que va a ser en los medios, la va a tener la Presidenta de la República o sus voceros, que son bien mediocres, como el señor Morgan Quero, que habla barbaridades, y a la Presidenta del Poder Judicial. Eso se inicia esta noche. Pero bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Nosotros agradeciéndoles siempre su gentileza de tomarnos en consideración para ustedes reflexionar también por su lado de las necesidades para mejorar, ¿no es cierto?, la información que consumimos en nuestro país. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.